Hola a todos, esperando que se encuentren bien. Iniciamos una nueva clase. Esta clase es de teorema de Tales. Como pueden ver, nos vamos a encontrar con situaciones como las imágenes que están ahí. Hay triángulos donde nos piden, por ejemplo, el valor de esa X del segmento BC, o nos piden la distancia, digamos, del joven ahí que está parado a el inicio. Entonces los invito a ver teorema de Tales, a aprender un poquito de él. Sigamos. El teorema fundamental de semejanza entre triángulos. ¿En qué consiste? Es que nos encontramos con un triángulo, por ejemplo, ABC, y dentro de él vamos a encontrar otro triángulo chiquitito, ADE, por ejemplo. Dice que este teorema se conoce como teorema particular de Tales, que establece las proporciones de los segmentos correspondientes en los triángulos, es decir, ese segmento AE es proporcional al segmento AB, o el AD al AC, el DE al CB, ¿ya? Porque son semejantes. Aquí hay un tema de notación que CB, o sea, ese lado es paralelo con el segmento D. Cuando ustedes vean una rayita sobre las letras, quiere decir segmento, ¿ya? Otra cosa importante, dice que los triángulos ABC y AD son semejantes y se escribe de esta forma. Cada vez que vean esa simbología corresponde a semejante. Entonces dice que son la copia uno del otro. El AD es la copia del ACB o el ACB es la copia del ADE. Entonces, ojo que hay que recordar el contenido anterior, que si esta medida, su ángulo son 30 grados, en realidad el ACB, ese triángulo más grande, también tiene la misma medida. Es decir, sus ángulos son congruentes. Sigamos. Teorema general de Tales. ¿Qué pasa? Nos encontramos con tres rectas que son intersectadas por otra y hablan de proporcionalidad. Estos son, digamos, las fórmulas que nosotros debemos jugar dependiendo de los datos que nos dan. Como por ejemplo, dice AD, ese pedacito es ADF. Pedacito de abajo a pedacito de arriba, como, esa igualdad se lee como en proporciones. Si partí de abajo, también parto de abajo. BC es AS. En el segundo caso nos muestran que A de ese pedacito es a todo el segmento AF, ¿ya? O recta, si lo quieren llamar así por la flechita. Pero estamos hablando de segmentos, estamos acotando. Y BC es ABE. Y la tercera opción es decir, AF de nuevo, pero al pedacito de arriba que nos faltaba. FD. BE es ACE. O sea, ir jugando con todo, digamos, las combinaciones que podemos hacer. Sigamos. También nos encontramos con estos tres tipos y también son teoremas de Tales. Bueno, este de acá era el primero que habíamos visto, pero está tomando solo una en particular. Miremos, si tengo un triángulo, el DCE, dentro del ACB, recuerden que son semejantes, vamos a tener que la recta D es paralela con la recta AB. Es decir, CD es a CA, como CE es a CB. Lado chiquitito, lado grande. Y DE, esa de acá, es a AB. Y la de más abajo, que cuando están cruzadas, ¿cómo lo sacamos? Dice L1, L2 y L3 y L4 son secantes. Dice entonces que AB es a CE. AB es a CE, como DB es a EB. Y AD es a CE. Más fórmula. Ustedes tienen que jugar según los datos. Tres o más rectas paralelas que son cortadas por dos o más rectas secantes cualesquiera. Este es el que vimos al inicio, pero acá solamente tomo el caso particular. AB es ABC, pedacito chico, pedacito más chiquitito de abajo, y DE es a EF. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos vamos a encontrar con ejercicio básico. Tenemos un triángulo rectángulo, donde hay un triangulito que es ADE, que es el grande de afuera, y otro que está adentro, que es el ABC. ¿Cómo armamos esto?
Yo les invito primero, cuando estamos recién partiendo, a escribirlo como segmento y después traspasarlo a los números. ¿Qué nos piden? La longitud BC, o sea, esto de acá. ¿Ya? El valor de X nos están pidiendo. Entonces armamos. Yo parto siempre del más chiquitito, o sea, segmento, voy a escribirlo con notación, segmento AB es a la base del segmento BC, como toda la base grande, digamos, del triángulo, AD, segmento AD, es a segmento DE, la altura de ese triángulo. Cuando ya tenemos armadas las proporciones, yo debo corregir algo que aparece en el libro. Cuando hablamos de segmento, hablamos de congruencia. ¿Ya? Ojo con eso, que en el libro no está detallado, pero técnicamente se anota así. Cuando aparece la igualdad, hablamos de medidas. ¿Ya? Entonces, segmento AB mide 10 centímetros y BC mide X. ¿Ya? Aquí tenemos la incógnita. AD, ojo que AD se compone del 10 y el 5. Entonces, en realidad, nosotros vamos a tener 15. Y DE corresponde a 12. Teniendo eso listo, lo que hacemos ahora es resolver como una ecuación de primer grado buscando el valor de la incógnita, porque tenemos una igualdad, una ecuación. ¿Cómo se hace? Cuando tenemos los denominadores, la idea es que no nos queden con fracciones, sino que sea mucho más fácil. Por lo tanto, lo que está dividiendo su operación inversa es la multiplicación al trasladarla al otro lado de la igualdad. Entonces, si tengo el 12 y lo quiero sacar del denominador, va a pasar a multiplicar al 10. Y el x, que es la incógnita, no la puedo tener de denominador, lo mismo. Va a pasar a multiplicar al 15. Entonces, 10 por 12 son 120, igual a 15x. 15 por x son 15x. Pero yo no necesito 15x, necesito el x. Por lo tanto, el 15 que está multiplicando, su operación inversa es la división. Por lo tanto, nos queda 120 dividido en 15. Y ese es el valor de x. Entonces, si dividimos 120 dividido en 15, nos vamos a encontrar que el valor es 8. Pero recuerden que estamos hablando en centímetros. 8 centímetros es la X, pero la X corresponde a BC. Y es lo que anotamos acá. X entonces corresponde a 8 centímetros, que es la alternativa A. Y así se desarrolla el primer ejercicio. Los invito a seguir con los otros. Luego nos vamos a encontrar con este tipo de triángulo, que hacemos exactamente lo mismo. Empezamos a jugar. Les recomiendo siempre armar primero, leer el problema y armar las proporciones. Dice que en el triángulo ACD, o sea, el más grande, se cumple que EB es paralelo con DC. Y además nos dicen que DE corresponde a 25 metros. ¿Cuál es el valor de X? O sea, me están preguntando aquí ese pedacito. Armamos las razones según lo que tenemos, la información que estamos teniendo. Fíjense que tenemos este lado con esa base y el mismo lado tenemos la misma medida con la misma base, más grande. Entonces armamos segmento AE es a la base del segmento EB congruente con todo el largo del triángulo, o sea, AD es ADC. Cuando ya tenemos esto listo, lo que hacemos es reemplazar y calcular. Voy a anotar a este otro lado. AE corresponde a la incógnita, lo que nos están preguntando, que es la X, es a 20 como AD. Ojo, AD quiere decir X más 25. Como, es a 40, que corresponde a DC. Cuando ya tenemos esto, buscamos resolver, encontrar el valor de X. Tenemos nuevamente los denominadores,
pasan, si están dividiendo, a multiplicar. Entonces nos queda x por 40 igual a 20. Como son binomios, los dejo dentro de un paréntesis para no tener errores. X más 25. X por 40, 40x, igual a, término a término, 20 por x, 20x, 20 por 25 son 500. Entonces, seguimos. Tenemos que son 40x igual a 20x más 500. ¿Cómo se resuelve? Dejamos la incógnita, o sea, lo que tiene la variable x, en un lado y los números en el otro. ¿Cómo vamos a ver dónde dejo la x? Nos damos cuenta, observamos cuál es la mayor y que sea positiva. En este caso el 40x es más grande que el 20x y es positiva, por lo tanto las x van a quedar en el lado izquierdo. 40x y el 20x pasa al otro lado con su signo contrario. Si es positivo, pasa a negativo. Igual a 500. 40x menos 20x, 20x igual a 500. Despejamos la incógnita porque tenemos 20x, necesitamos solo x. Si está multiplicando el 20, su operación contraria es la división. 500 dividido en 20. Por lo tanto, el valor de la x corresponde a 25. Pero recuerden que estamos hablando de metros. Alternativa A. Y así se hacía todo eso y que se veía tan extraño con tanta X. Sigamos. Veamos uno más. Ejercitación, entonces, seguimos con ello. Tenemos otro tipo de triángulo que también está dentro de otro, pero si se fijan van cambiando las orientaciones. En este triángulo ACD dice que BE, este de aquí, que corresponde a 2x menos 3, es paralelo con CD, que es 2x. Ojo que ese 2 no quiere decir que acá sea 2, ¿ya? O no necesariamente debieran tener las mismas medidas. ¿Cuál es la longitud del segmento BE? Nos están preguntando esto. Entonces, nos dieron un dato además que BC es igual a 2 centímetros. Anotamos esos 2 centímetros. Ya, a anotar las proporciones, yo inicio siempre, fíjense que tenemos estos datos, por lo tanto no vale de nada estar trabajando arriba, ya trabajamos con las medidas que están acá. Entonces, armamos las proporciones, segmento AB es a su lado BE, segmento BE, congruente, AC, segmento AC, le colocamos la rayita arriba, es ADC. Algunos me preguntarán, profesora, ¿yo puedo anotarlo directo los datos? Sí, es solamente como para que se guíen que se los anoto de esa forma. AB corresponde a X, BE corresponde a 2X menos 3, dentro de un paréntesis, pues son un binomio, como AC, de nuevo nos encontramos con todo, entonces tenemos que sumar SX con S2. X más 2 es a su lado 2x. Y volvemos a resolver. Ojo que aquí tenemos más x, un desafío un poquito más grande. Entonces tenemos que multiplicar lo que está dividiendo con su contrario. Multiplicamos x por 2x y vamos a tener 2x menos 3 por x más 2. Y resolvemos. X por 2x. El x adelante, su coeficiente numérico es un 1. 1 por 2, 2. X por x son x cuadrado. ¿Por qué? Porque se aplica la propiedad de potencia igual base, que se conserva la x y se suman sus exponentes. Y resolvemos. 2x por x, 2x cuadrado, 2x por 2 positivo, más por más, 4x. Y cuando ya ese 2x multiplicó a los dos, sigo con el siguiente. Menos 3 por x, menos 3x, y menos 3 por más 2, menos por más, menos, y 3 por 2, 6. Y reduzco los términos semejantes. Semejantes son
los que tienen la misma letra y el mismo exponente. Es decir, yo puedo reducir esos dos. 4x menos 3x corresponde a x positivo, a un x, ¿ya? Menos 6. Entonces ahora tengo términos con x al cuadrado, con x y con 6. ¿Qué es lo que hago? Dejar las x en un lado y los números en el otro. Voy a dejar las x en el lado derecho. 2x cuadrado, ese que es más, 2x cuadrado se va a pasar acá como menos, y ese más x lo voy a bajar porque se mantuvo en su lugar. Y el menos 6 se va a ir al lado izquierdo para separarlo de las letras. Fíjense lo que va a pasar. Ese 2x cuadrado con menos 2x, uno es positivo y el otro es negativo, y tienen el mismo coeficiente, se van. Nos da 0, ya es como si les doy y les quito algo. Y nos quedamos solo con el x. Por lo tanto, x en realidad corresponde a 6. Pero no hemos terminado el ejercicio. Resulta que nos están preguntando por b. Y b corresponde al doble de x menos 3. Por lo tanto, reemplazo. Me va a quedar 2 por 6 menos 3. Es decir, 2 por 6 son 12 menos 3. Y 12 menos 3 corresponde a 9. Esta es la respuesta final, es decir, la alternativa D, 9 centímetros. Ojo, no era solo la X, sino que era el segmento. Colocar cuidado en eso. Sigamos. Vamos a borrar aquí la pizarra. Espérenme un segundo, ahí sí. Y nos vamos al próximo ejercicio. Ya, salimos de los triángulos y nos encontramos con este tipo de ejercicios. ¿Qué vamos a hacer? Leemos el problema primero que todo. Y dice que el segmento AB es paralelo con el segmento BC y paralelo con el segmento EB. Dice que DC son 5 centímetros, entonces empezamos a completar. CB es igual a 8 centímetros. FA corresponde a 10 centímetros. Y nos preguntan cuál es la medida de EF. Le vamos a colocar X, ya, para no confundirnos. Y hay que calcular entonces. ¿Se recuerdan cómo era? Está al inicio. Pero yo me lo sé de memoria y espero que ustedes se lo aprendan. Como tenemos todos los pedacitos, trabajamos con los pedacitos. Vamos a ver con los lado izquierdo primero. Armamos la proporción, segmento EF es a segmento FA. Pedacitos. Si inicio de arriba, abajo, en el otro lado hago lo mismo. Congruente con DC, segmento DC, es a segmento CB. Y luego reemplazo. Entonces voy a tener que el EF corresponde a X, el FA corresponde a 10, como la igualdad ya cuando tenemos números, DC corresponde a 5 centímetros y CB corresponde a 8. Como lo hacemos, este es mucho más fácil que los anteriores. El que está dividiendo pasa multiplicando. Pero aquí tengan cuidado, aquí hay una pillería. No necesito pasar el 8 porque quiero dejar la X sola, entonces el que muevo es al 10. Es decir, el que está dividiendo pasa a multiplicar. Y mantenemos el 8 porque no, ¿cómo hacer un procedimiento más? Entonces nos queda 5 por 10, 50 octavos. Es decir, si tomamos el 50 y lo dividimos en el 8, ¿cuánto nos va a dar 50 dividido en 8? Les contaré que corresponde el valor de X es igual a 6,25 centímetros. Entonces, EF tiene la medida 6,25 centímetros que corresponde a la alternativa E. ¿Ven? No era nada de difícil. Seguimos. Esta clase es de ejercicio, ¿ya? Nos encontramos con este también es entretenido. Armamos nuevamente las proporciones, están las proporciones al inicio, las fórmulas. Tenemos
triángulos semejantes que están unidos por un punto. Dice, ¿cuál es el valor de X? Nos están preguntando el segmento C, el valor de X. Por lo tanto, armamos las proporciones. ¿Cómo las armo yo? Parto de acá, BO, segmento BO, sigo en la misma recta, pero me voy a segmento OC, como parto del otro lado, OD es AO, segmento AO. ¿Ya? Ojo que son congruentes cuando hablamos de segmento. Cuando reemplazamos, nos va a quedar ese congruente como igualdad. Ese segmento BO corresponde a 5. Ese segmento OC corresponde a X. El OD corresponde a 14 centímetros y el AO corresponde a 8. Es decir, fíjense, tenemos que encontrar el valor de X, ecuación de nuevo de primer grado. Ese 8 va a multiplicar al 5, está dividiendo su operación inversa. Y el X va a multiplicar al 14. No nos puede quedar la incógnita en el denominador. 5 por 8 son 40, igual a 14x. Pero no necesito 14x, en realidad necesito el valor de x, por lo tanto se está multiplicando, su inverso es la división. 40 dividido en 14 es el valor de x. Y 40 dividido en 14 aprox son 2,85 centímetros. Ese es el valor de lo que andábamos buscando. ¿Vale? Todo es lo mismo, siempre sigo por la misma línea, por allá. Si parto de la derecha, sigo a la derecha y después me voy a la izquierda. De arriba a abajo, de arriba a abajo. Sigamos. Me quedan ya pocos ejercicios. Y sí, me queda el problema. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con problemas? ¿Qué vamos a hacer? Dice, 2 edificios se encuentran separados por una distancia de 25 metros. ¿Qué vamos a hacer si tenemos una distancia de 25 metros? Tienen que imaginárselo. Vamos a hacer una recta. Aquí van a ver. Dice 2 edificios. Ok. Vamos a colocar 2 edificios. Vamos a hacer uno ahí. Y otro por acá. Dice que se encuentra a una distancia de 25 metros. ¿Cómo colocamos esos 25 metros? Sigamos leyendo. En forma perpendicular al suelo. El edificio menor, de menor tamaño, tiene 28 metros. Ok, entonces voy a tener que anotar esos 28 metros. Esos 28 metros corresponden aquí. 28 metros. Dice, si una persona a 14 metros de distancia observa el edificio de menor tamaño. A ver, ¿dónde va el 25 y dónde va el 14? Esa es como la confusión. Como dice que hay 2 edificios que se encuentran separados, acá tenemos los 25 metros. Hay un edificio, el de mayor tamaño y el de menor. Dice, también nos podemos ayudar de la pregunta, ¿cuál es la altura del edificio mayor del tamaño? Entonces, aquí está la incógnita. Por lo tanto, acá tenemos los 14 metros. Y fíjense que en realidad, ¿a quién tenemos escondido? Al señor teorema de Tales. Entonces, yo aquí voy a hacer, fíjense que estos son triángulos rectángulos, siempre 90 grados. Esa es la particularidad. Entonces, ¿qué nos preguntan? ¿Cuál es la altura de este edificio de mayor tamaño? Ya sabemos cómo se saca. Aquí ya no armo las razones, solamente voy a empezar a trabajar. Fíjense, tengo un triángulo chiquitito, que es este de acá, y el triángulo más grande. Ustedes ya aprendieron a calcular, así que no debiera ser problema. Tomamos la base del triángulo chiquitito, 14 metros, es a la altura 28 metros, como, fíjense bien, toda la altura, 25 más 14, es decir, 39 metros, es a X. Y despejamos para saber la altura de este edificio de mayor tamaño.
el 14 va a quedar multiplicado por la x, debido a que x está dividiendo, a lo contrario pasa a multiplicar. Y nos queda 39 por 28. Lo mismo, el 28 está dividiendo, pasa a multiplicar. 14x, 14 por x, 14x. Y 39 por 28 son 1092. Despejamos la x, el 14 está multiplicando, lo contrario es la división. 1092 dividido en 14. En realidad la altura, la incógnita, corresponde a 78 metros. Miren qué fácil es esto. La x en realidad corresponde a 78 metros. Y eso era todo. Sigamos. ¿Qué más nos depara este PPT? Ahora te toca practicar. Trabaja en la guía de aprendizaje número 4, las actividades de la página 16 y 17. No es tanto lo que tienen que hacer, espero que hubiese sido de mucha ayuda, teníamos mucha ejercitación y en el caso de que exista algún problema, nos pueden escribir tanto a mí o a su profesor Cristian Zambrano. Cuídense y que estén muy bien.